¿Qué se siente volverse pobre después de haber sido rico? En 2006 estaba casado y tenía 2 hijos en colegios privados. Vivía en una casa de 3 plantas en uno de los mejores suburbios de la ciudad. Tenía un yate corporativo, conducía un Porsche 911, me habían ofrecido $20 millones por mi empresa 2 años antes, que había rechazado. Poseía unos $4 millones en propiedades inmobiliarias, volaba en primera clase todos los años en vacaciones familiares y llevaba a mis 80 y tantos empleados a conferencias de 4 días en complejos de 5 estrellas todos los años. A los 39 años, figuraba en el puesto 65 de la lista de los menores de 40 más ricos de nuestro país. Era hijo único de una madre emigrante soltera, así que había vivido en la pobreza y sentía que había logrado mucho, la clásica historia de enriquecerse a lo grande. La vida era buena, pero como se suele decir, cuanto más grande es, más dura es la caída. En 2009, tras la crisis financiera mundial, me quedé sin 3 empleados y me trasladé a una oficina mucho más pequeña. Nos manteníamos a flote tratando de esperar las consecuencias cuando nos vimos envueltos en una batalla legal con una gran multinacional a través de la cual financiábamos nuestras hipotecas, G-Money, que estaba experimentando problemas debido a la CFG y decidió no seguir pagándonos las cuotas mensuales adeudadas. Tuvimos que esperar al resultado de los procedimientos judiciales para empezar a cobrar de nuevo, y la empresa lo alargó durante 4 años, en los que perdimos el yate, el coche, los 3 empleados que quedaban y, finalmente, la empresa, antes de que pudiéramos llegar a juicio. Poco después, mi matrimonio se rompió y cedí la casa a mi mujer sin rechistar, con la esperanza de que cuidara bien de la herencia de los niños y la mantuviera a salvo de los acreedores. Los niños se tomaron mal la separación y mi hijo mayor, que estaba en plena adolescencia, se descontroló con el alcohol y las drogas. Pensando que los acreedores no tardarían en quedarse con el dinero que quedaba, alquilé un apartamento de lujo con vistas al puerto y me encerré hasta que se acabó el dinero, esperando tocar fondo. Ahora sé lo que no sabía entonces, que sufría una depresión extrema. Dejé de ponerme en contacto con la gente y dejaba sin contestar las llamadas telefónicas, el correo y los correos electrónicos. Empecé a beber mucho y vendí lo que me quedaba del negocio para pagar el alquiler y la comida. Seguía pensando en ideas para poner en marcha un nuevo negocio, pero lo iba posponiendo hasta que, 4 años después, solo me quedaban $60.000. En los buenos tiempos le regalé a mi madre un teléfono móvil y una tarjeta de taxi, ya que a esas alturas era pensionista y no conducía. Fueron las últimas cosas que controlé y me costó hacerlo, porque mi madre me decía constantemente lo orgullosa que estaba de mí y presumía de mi éxito ante cualquiera que quisiera escucharla. Finalmente me armé de valor y le dije que tenía que dejar de pagar ambas cosas y, en una serie de desafortunados incidentes, mamá empezó a mostrar los primeros síntomas de demencia. Su declive fue bastante rápido y me di cuenta de que ya no podía cuidar de sí misma, ya que la limpieza de la casa de mi madre, que solía ser compulsivamente limpia, se deterioró rápidamente. Ver a mi madre en ese estado debió sacarme de mi depresión, porque me mudé con ella y empecé a mejorar y limpiar la casa. Al cabo de 2 años su estado había empeorado tanto que me convertí en su cuidadora a tiempo completo, cocinaba, limpiaba, la llevaba a las citas médicas y de excursión, pero como su salud seguía empeorando no podía mantener el nivel de cuidados que su estado requería ahora, así que al final encontré una buena residencia de ancianos para ella. Volvía a estar sin un propósito, pero había superado la depresión, el último regalo involuntario, pero muy valioso, que me hizo mi madre antes de ingresar en la residencia. El abogado que me ayudaba con el papeleo de mamá me ofreció una sociedad para ayudarle a hacer crecer su negocio. Mi hijo había recuperado las riendas de su vida y ambos estudiaban en la universidad. No había vuelto a hablar con mi mujer desde la ruptura. Estaba contento con el nivel de cuidados que recibía mamá y había retomado el trabajo para volver a hacer crecer un nuevo negocio, pero pronto aprendería que las caídas en desgracia como aquella no se perdonan tan fácilmente. El primer síntoma de que no era un nuevo comienzo llegó a los 10 meses de asociación, cuando intentamos obtener un descubierto y nos lo denegaron porque yo tenía una mala calificación crediticia. Esto puso a prueba a la pareja, a pesar de que habíamos logrado un crecimiento sustancial. Entonces mi socio recibió una llamada de los servicios sociales. Al parecer, habían evaluado mis ingresos en $400.000 al año y se suponía que debía pagar a mi mujer una pensión alimenticia por los 6 últimos años basada en ese nivel de ingresos, a pesar de que mis ingresos eran nulos y vivía de la venta de activos. La deuda superaba ya los $90.000 y querían embargarme las ganancias del negocio. Esa misma semana me llamaron de la agencia tributaria para decirme que querían embargar mis ingresos por una deuda tributaria pendiente de $50.000 por la venta de algunos activos inmobiliarios. Una semana después de esa llamada recibí un mensaje de mi socio mientras estaba en casa. Han cambiado las cerraduras de los locales del trabajo, ya no puedes operar con las cuentas bancarias de la empresa y te he dado de baja como director y accionista en el registro mercantil, no te molestes en entrar. Te animaría a que lucharas contra mí, pero sé que no tienes dinero. Estaba destrozado, pero decidido a rehacer mi vida. Después de solicitar más de 100 trabajos y ser rechazada, me sentía fracasada y me costaba no volver a caer en el pozo de la depresión. Me acechaba en el horizonte, invitándome a escapar de nuevo a un estado de autocompasión. Me sentía como en una escena de la película Trading Places. Un día, uno de mis hijos me dijo que yo era el modelo a seguir para él y su hermano, insinuando que necesitaban ver cómo manejaba las situaciones para aprender de ello. Aunque no les contesté porque era plenamente consciente de que me encontraba en uno de los momentos más bajos de mi vida, sirvió para recordarme que la riqueza y la salud en esta vida van y vienen. Cuando el dinero no es un problema, la honradez y la integridad son fáciles de conseguir. La forma en que alguien afronta la adversidad es el verdadero indicio del carácter de una persona.
El legado que quiero dejarles como padre se ha convertido en mi principal motivación para no rendirme. Descubrir Quora y responder a preguntas de negocios fue un regalo de Dios, ya que las reacciones que obtenía de las respuestas no dejaban de recordarme que aún tenía mucha perspicacia y habilidad para los negocios. Me dediqué a la consultoría y conseguí 4 clientes fijos y algún que otro trabajo de consultoría de una sola sesión. Aunque me encantaba el trabajo, pasaba más del 50% de mi tiempo persiguiendo pagos, lo que odiaba con pasión. Más o menos por la misma época, una tarde me encontré con una buena amiga rusa. Su respuesta resonó en mí. Hay un viejo refrán ruso que dice, si quieres saber en qué dirección tienes que ir, mira dónde has estado y dónde estás ahora, eso te indicará la dirección correcta. Aquella noche decidí volver a las finanzas. Mucho había cambiado tras la CFG y ahora necesitaba una licencia de crédito para operar, y necesitaba un diploma del sector para obtener la licencia. Aunque todavía no lo he conseguido, he completado el diploma en línea, he restablecido viejos contactos en el sector y he saldado la deuda con la agencia tributaria. Tengo un abogado que se ocupa de la pensión alimenticia y estoy intentando recuperar el antiguo nombre de la empresa. Tengo que luchar constantemente para evitar que aflore la depresión. Ahora, a mis 50 años, esta será mi última oportunidad de reconstruirme y pienso asegurarme de no desaprovecharla. Aunque he recaído durante una noche en alguna ocasión, cada victoria es un paso adelante y reprimir la sensación de fracaso y la depresión resultante es más fácil de gestionar con cada paso que doy. Si todo va según lo previsto, debería poder abrir las puertas de un nuevo negocio con un nombre antiguo en las próximas 6 semanas, pero como las cosas rara vez salen según lo previsto, me voy a dar de plazo hasta finales de este año. Cuando miro atrás, incluso mientras escribo esto, me resulta fácil culpar a los demás, a mis circunstancias, a la economía, a cualquier cosa menos a mí mismo de mi caída en desgracia. Lleva años afrontar el hecho de que, aunque muchas cosas pueden haber contribuido a mi situación actual, la culpa es principalmente de mis malas decisiones. Espero que cuando vuelva a estar ahí sea como alguien mayor, más sabio, con más experiencia y desde luego, más humilde que en el pasado.